Quien haya descubierto mi existencia escuchando La pinche complejidad, a lo mejor no necesariamente sabe que durante muchos años de mi vida yo me dediqué de manera casi exclusiva al periodismo cultural. Bueno, primero hacía cosas más o menos nerds en la tele, de salir a hablar de etimologías de palabras y esas cosas que resultaban como muy adornadoras en alguna época. Pero, digamos, incluso antes de eso, antes de trabajar en televisión y durante eso y después de eso, pues me he dedicado a hacer reportajes, a escribir ensayos, a escribir columnas de opinión, a hacer entrevistas que frecuentemente tienen que ver con el ámbito de la cultura. Y como parte del ámbito de la cultura, que es amplio y que incluye, diría yo, todos los temas que se abordan en La pinche complejidad, pues incluía de manera señera las bellas artes. Como parte de eso, con enorme frecuencia, escribo, sea para publicar, sea para transmitir cosas sobre arte. Y como parte de esa escritura sobre arte, escribo con enorme frecuencia también cosas sobre arte contemporáneo. Entonces, bueno, pues luego la gente que me ha leído o que me ha visto o que me ha escuchado me interpela cuando voy a un museo o me ven que estoy grabando en un museo. Para Latinos hago un espacio en donde con enorme frecuencia hago piezas de video sobre exposiciones y me dicen, oiga, ¿y usted entiende esta pieza? Entonces, pues nunca encuentro muy bien qué decir. Es decir, pues, no sé si las piezas son para entenderlas. Entonces, pues digo algo como así como por encimita, como, pues mire, es una pieza que me interpela poderosamente. Oiga, pero ¿usted sabe cuál es su significado? Y pues por supuesto que no sé cuál es su significado porque las piezas no tienen un significado. De entrada, pues cada obra de arte puede tener uno o más significados en la mente del artista al momento de concebirla y de crearla. Pero más allá de eso, bueno, del significado que está en la mente del artista al significado que llega al espectador, pues lo que media es la imposibilidad de la comunicación. Nunca ningún espectador podrá comprender perfectamente qué quiso decir un artista. Pero más importante, es completamente irrelevante qué quiso decir un artista. ¿Por qué? Porque el espectador completa el significado de la pieza y una pieza tiene tantos significados como espectadores tiene. Pero además, el significado es dinámico en el tiempo, no es estático. ¿Cómo así? Me explico. Primero, cómo interpretemos una pieza de arte depende de lo que hemos leído, de lo que hemos vivido, de otras piezas de arte que hayamos visto hasta entonces, de qué tanto sabemos o no de teoría del arte, y si sabemos mucho de teoría del arte, a qué autores hemos frecuentado y a qué autores no hemos frecuentado, de a qué museos hemos acudido, pero también depende de cómo estaba decorada la casa en la que crecimos, si me provocan. Todo eso juega un papel. Pero más allá de eso, pues ese fenómeno, ese encuentro entre el espectador y la pieza se produce en el tiempo distintas veces con distintos resultados. ¿Por qué? Porque una pieza que yo vi hace 10 años no me dice lo mismo que me dice hoy y no me dirá dentro de 20 años lo mismo porque estaré en momentos distintos de la vida, porque mi relación con mi cuerpo será distinta, porque mi relación con lo político y lo social será distinta, porque las lecturas que habré hecho serán distintas, porque las experiencias de vida que habré tenido serán distintas y porque cada vez que vemos una pieza de arte, la leemos desde el que somos, desde la que somos, en ese momento y no en otro. La relación que tenemos con una obra de arte es dinámica, es personal y es dinámica. Entonces, una obra de arte resulta relevante o valiosa o digna de ser apreciada y valorada, no en términos de
su significado, que esencialmente no existe, sino de su capacidad para producir significado, o mejor aún, significados, plural, es decir, de las preguntas que pueda hacernos. ¿Qué es una obra de arte? Una obra de arte es fundamentalmente una máquina de producir preguntas. Es un dispositivo al que nos enfrentamos y que nos lleva a hacernos una enorme cantidad de preguntas sobre nosotros mismos, sobre el entorno en que vivimos, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el país, sobre la naturaleza misma del arte, sobre la belleza, sobre tantísimas cosas que puede no necesariamente abordar una obra de arte, sino que puede evocar en nosotros. Cuando digo obra de arte, además, no me refiero solo a las pinturas, a las esculturas, a las instalaciones, sino una obra de arte es también una sinfonía o una canción de hip hop o un libro. Y cuando me refiero a los libros que son obras de arte, hay libros de poesía que lo son, hay novelas, hay cuentos, hay ensayos y hay libros periodísticos. ¿Cómo así? Bueno, pues de manera muy sencilla. La definición de obra de arte es constructo humano. No quiere decir ninguna otra cosa. En ese sentido, obras de arte serán la Mona Lisa, las telenovelas, los discos de hip hop, los poemas de T.S. Eliot y los libros que buscan abordar la actualidad. Y serán buenas o malas obras de arte con independencia absoluta de su belleza, porque hace muchísimos siglos que la belleza no es sino tangencial al arte, en términos de su capacidad para producir preguntas. Hoy, por lo tanto, vamos a hablar de una obra de arte. Instálense a escuchar uno de los episodios más artísticos de la historia de la pinche complejidad. ¿Por qué? Porque Mar de Dudas, Conversaciones para navegar el desconcierto de Carlos Bravo Regidor, es un libro que está sembrado de preguntas. Es un libro que nos deja con más dudas que certezas al final. Esa es la pinche complejidad de las obras de arte. Soy Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Carlos Bravo Regidor, que en efecto, Carlos, y lo que más celebro y lo que más me parece una obra de arte de tu libro es pues tu capacidad para problematizar el entorno en el que vivimos. Si una obra de arte es un dispositivo para producir preguntas, pues en ese caso me parece que has hecho una gran obra de arte, mi querido Carlos, y me parece que nos dejas peor de lo que estamos al final. Y creo que esa es una de las virtudes del libro. Supongo que nunca te propusiste resolver el panorama político y social de lo que enfrenta el mundo en nuestros momentos a partir de este libro. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Fíjate que este libro tiene mucho de ir descubriendo su sentido sobre la marcha. De entrada, las entrevistas no se concebieron originalmente como para formar parte de un libro. Es decir, es un libro de entrevistas. Es un libro de entrevistas, de conversaciones con 14 autores y autoras de muy distintas nacionalidades y visiones, en fin, experiencias. Pero originalmente eran entrevistas sueltas que yo publicaba en la revista Gato Pardo, ya que se acumularon unas cuantas. Alejandro Legorreta, el presidente de Gato Pardo, me dijo, deberían tener una segunda vida, deberías hacer un libro. Busqué a Tomás Granados de Grano de Sal y se hizo este proyecto de coedición donde hicimos una selección de algunas, hice otras, ¿no? Desde luego todas siempre tenían esa suerte como de enganche con el enganche en el desconcierto con la actualidad. A ver, justo ahí te quiero interrumpir y te quiero interrumpir para citar tú muy hermoso, porque además el arte puede ser bello y
Tu prólogo es muy hermoso. Gracias. Pero es hermoso y hermético. Es decir, Carlos Bravo Regidor, en la introducción de Mar de Dudas, lo que hace es contar la noche de la primera victoria presidencial de Donald Trump. Carlos estaba en Washington como parte de un contingente de observadores internacionales. Cruzan apuestas entre los observadores, todos convencidos de que va a ganar Hillary Clinton. Digamos, lo que se apuesta es por qué margen va a ganar, porque a todo mundo le parece absolutamente imposible que gane Donald Trump. Y bueno, pues evidentemente, como ya sabemos a estas alturas del partido, gana Donald Trump y Carlos y el mundo quedan con un enorme desconcierto ante la situación actual que vivimos. Pero cuando digo que es hermético ese prólogo que has hecho, es que nunca defines la situación actual que vivimos y te quiero instar a hacerlo hoy. Ajá. Este libro es un libro sobre el desconcierto a propósito ¿de qué? ¿De la crisis de la democracia liberal? Sí. ¿O es más complicado que eso? Pues mira, me pasa con mucha frecuencia cuando platico con gente que ha leído el libro, que aprendo cosas que yo no sabía de mi propio libro. Eso siempre pasa. Y eso que estás diciendo ahorita, digamos, esa definición que tú estás pidiendo, la hizo alguien en una presentación y yo la hago mía. Me pareció, dije, yo no tenía esa claridad respecto a de qué se trata el mar de dudas o cómo definir este desconcierto. Lo hizo Mariano Sánchez Talanquer, profesor del Colegio de México, cuando lo presenté ahí. Y él decía que básicamente son tres las líneas o los hilos conductores del desconcierto en el libro. El primero es, en efecto, como bien decías, la crisis de la democracia liberal, de la democracia constitucional. El segundo tiene que ver con pues no sé si diría la crisis, pero con el deterioro, mejor dicho, de la conversación pública. Con la dificultad para entablar diálogos significativos, edificantes, con cómo de pronto todos los espacios de la conversación se han convertido sobre todo en espacios de discordia. Y de discordias además muy pobremente definidas en función de un eje minúsculo o de un antagonismo, cuando hay tantos antagonismos y tantas diferencias interesantes. Y el tercero tiene que ver también con la escasez de nuevas izquierdas. Se habla mucho de las nuevas derechas. Creo que hay muchas todavía viejas izquierdas. Se echa mucho en falta en este libro. Yo lo echo en falta y las personas con las que converso, digamos, la existencia de nuevas izquierdas. Esos serían, digamos, las tres crisis o los tres desconciertos más importantes, creo que están aquí, digamos, en estas páginas. A ver, déjame empezar por el final, es decir, por tu crisis, digamos, derivada de la inexistencia de nuevas izquierdas. Me imagino que ibas a referir específicamente a tu conversación con Pablo Stefanoni. Pablo Stefanoni es un estudioso de las derechas, fundamentalmente, pero, digamos, en esa conversación se echan ustedes una larga conversación sobre las izquierdas, en plural, y lo dicen de manera correcta, pero es divertida la conversación, porque parte de lo que, digamos, señalan ambos es pues un poco la flojera de la izquierda de pensar de otra manera, es decir, o de las izquierdas. Son unas izquierdas que están confiadas en una suerte de superioridad moral, en una suerte de legitimidad intelectual, y que a partir de eso han dejado de pensarse. Y esto, digamos, me hace resonancia con otra de las conversaciones del libro, en tu conversación con Rebeca Solnit, que es en buena medida una historiadora de las ideas y de las narrativas. Y en algún momento hablan ustedes también de, digamos, el zapatismo, del que ella parece ser muy fan y tú no tanto. Y digamos, un poco la crítica que tú le haces al zapatismo es su comodidad retórica, pues es decir, su estatuto de discurso poético, buena ondita para señoras blancas ilustradas, digamos, un poco así lo describes. Además, Rebeca se pone bien el saco que le pones que le propones en algún momento. Hay, digamos, parte del fenómeno que detectas tiene que ver con una
flojera de pensar. Es decir, estamos inmersos en un escenario en donde cada vez estamos más cómodos no pensando. Sí, y yo creo que esto es particularmente cierto digamos, en la cancha de la izquierda progresista. Una izquierda, digamos, que ha sido derrotada en muy buena medida por la crisis en la que estamos hoy, igual que las derechas tradicionales, tienen como muchos perdedores, pero sí creo que es una izquierda que de pronto llegó a la conclusión de que tenía la razón y que con eso le bastó. Y en política no basta con tener la razón. Te diría incluso que a veces ni siquiera es lo más importante. En política lo que más importa es ser efectivo, es tener capacidad de que eso que crees que es tu razón, tener manera de convertirlo en acción, ¿no? Que la idea termine convertida en crear algo nuevo, decía Hannah Arendt, ¿no? Y lo que creo es que de pronto se convirtió en una izquierda muy pagada de sí misma, muy convencida de su superioridad moral, de sus ideas, pero jamás se preguntó, bueno, ¿y entonces por qué? ¿Por qué estoy perdiendo? ¿Y por qué todo aquello que yo represento en el prólogo que estaba citando, pues es Hillary Clinton, ¿no? ¿Por qué pudo haber perdido la representante del progresismo de izquierda, ¿no? Ante un troglodita como Donald Trump? Y bueno, pues digamos, esto te lo digo un poco también en términos autobiográficos. Para mí fue traumático ese episodio, porque me costaba mucho trabajo imaginarlo. Por indeseable me parecía imposible, ¿no? Digamos, esa cosa que citaba luego López Obrador de Juárez, que decía, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. No es cierto, no es cierto. Moralmente a lo mejor, pero políticamente no. Y si es políticamente posible, pues alguna moralidad le encontrarán quienes lo secundan, ¿no? Entonces, yo creo que en efecto, digamos, volviendo un poco a lo que decías, y la polarización también se ha convertido en un lugar particularmente cómodo donde habitamos sin pensar. O sea, el hecho de que ya estén definidas nuestras pertenencias, exacto, nuestras lealtades, ¿no? Al grado de que, pues ya, o sea, lo que te define es el antagonismo frente al otro, y ese antagonismo te ahorra la molestia de tener que pensar tus propias posiciones. Entonces sí, en efecto creo que, bueno, en este caso particular, la entrevista con Stefanoni es un bicho muy raro y genial, que es un tipo de izquierda que se toma en serio a las derechas, que además hace una taxonomía, no las ve todas iguales, ¿no? Trata de entender el significado de sus diferencias, porque él es un hombre de izquierda que no está convencido necesariamente de que las izquierdas hoy tengan lo que hace falta para ganar en un entorno ya tan disruptivo, tan novedoso, tan incierto, tan complejo, ¿no? A ver, déjame llevarte entonces otra vez al texto introductorio del libro y a esa noche en que a ti se te rompe tu corazoncito sí, porque gana Donald Trump. Sí. Y de veras hubieras estado contento si hubiera ganado Hillary Clinton. ¿No será una candidata que te entusiasmaba? No. Pero yo estaba inmerso en esta dinámica que ahora estoy criticando, donde lo que más me definía era mi aversión a la posibilidad que ganara Donald Trump. Entonces, bueno, pues ¿quién era la rival de Donald Trump? Hillary Clinton. Entonces ya eso me bastaba para preferir, digamos, que ganara ella yo le veía defectos y yo entendía muy bien incluso el auge que tuvo de pronto la candidatura de alguien como Bernie Sanders, ¿no? Pero aún así, pues era la que tenía enfrente y eso me bastaba como para de pronto mirar hacia otro lado con los defectos de Hillary Clinton, los problemas reputacionales de los Clinton y todo, para decir, bueno, no importa. Para mí era mejor que ganara ella que ganara Trump. Todavía hoy podría decirlo, pues a lo mejor hubiera sido mejor que ganara ella que ganara Trump, pero no importa porque ganó Donald Trump, no una, sino dos veces. A ver, yo estoy convencido de que hubiera sido mejor que ganara Hillary Clinton a que ganara Donald Trump, habiéndome parecido una pésima candidata casi desde el momento uno. Sí. Pero esta confesión te la está haciendo alguien que hizo campaña con Ricardo Anaya. No, bueno, pues digo, hagámonos todos cargo de nuestros propios errores históricos. Sí. Y la volvería a hacer, digamos, si las circunstancias volvieran a ser esas. Sí. Porque, y creo que ahí viene, digamos, mi crítica y autocrítica, sí. No éramos conscientes de una crisis de la democracia liberal, sí. de la cual, digamos, el triunfo de
liderazgos autoritarios fue solo la consecuencia. Correcto. La pregunta es, ¿en qué momento se jodió la democracia liberal? Claro. Es decir, ¿en qué momento Hillary Clinton o Ricardo Anaya no eran buenos candidatos y no nos dimos cuenta? Pues mira, yo te diría que creo que hay una historia que se ha contado en ese sentido, que es la historia de la crisis del 2008-2009 en adelante, la crisis bursátil en Estados Unidos, que luego se convierte en una crisis económica mundial. Que abordas en el libro también. Sí, particularmente en varios capítulos, pero Branko Milanovic es muy, muy elocuente en ese sentido. El gran estudioso de la desigualdad. De la desigualdad global, ¿no? Pero entre más me he adentrado yo en esto, más atrás voy. Y yo te diría paradójicamente que el principio de la crisis está en el momento en el que creímos y nos convencimos y nos subimos muchos al trenecito del triunfalismo de la posguerra fría. O sea, cuando Francis Fukuyama estaba decretando el fin de la historia, ¿no? Y ya. Francis Fukuyama, entrevistado en este libro, es el momento escandaloso del libro, pero ya llegaremos a él. Bueno, yo creo que la crisis empieza ahí. Y empieza precisamente ahí, porque ese es un momento en el que el éxito ciega a los liberales, ciega a los demócratas. Incluso hay en la ciencia política toda esta disciplina que estudia las transiciones, y luego cuando las transiciones empiezan a no salir exactamente como se esperaba, se crea un precioso eufemismo que es como una caja donde metemos lo que no acaba de encajar, que es, bueno, es que es una democracia pero no está consolidada. Y de pronto el cajón de las democracias no consolidadas se nos hizo tan grande que el eufemismo reventó. Y muchas de las cosas que reventaron después, en la década de 2010 en adelante, ya había muchas señales de eso desde entonces. Pero estábamos de alguna manera impedidos por el triunfalismo a verlas. Pensábamos que eran, bueno, rebabas de un pasado que eventualmente trascenderemos. Es un tema de cultura política, es un tema de tiempo. Y quizás no, quizás desde entonces empezaban a manifestar síntomas de todo esto que después se volvió ya dolorosamente evidente. A ver, yo te diría que el gran denominador común que yo veo en el libro, y en ese sentido lo veo como el gran denominador común pues, de la historia reciente, es la flojera de pensar. Es decir, finalmente, en todo momento hemos tenido flojera de pensar. Es decir, los triunfalistas del paradigma democrático liberal en aquel momento. Pero también pareciera que hoy, más que un mar de dudas, tenemos un mar de certezas. Es decir, un mar de certezas en el que Donald Trump está cierto de que lo que hace falta es, digamos, vivir chantajeando a todos sus interlocutores todo el tiempo y vivir dándole cuerda, digamos, a este patrioterismo nostálgico de MAGA. Pero al mismo tiempo vemos en ese mismo nivel de certezas a la 4T, pero a Macron. Es decir, realmente pareciera que todo mundo está muy convencido de su manera de matar pulgas y lo ha estado siempre y que habría poca apertura a pensar en los fracasos y los problemas del propio modelo. ¿Dirías que ese es un signo de nuestros tiempos? Sí, o sea, paradójicamente esta época, digamos que yo le llamo aquí el mar de dudas. Es también el mar de certezas, ¿no? Claro, claro. Yo no navego en ese mar. El mío es el de las dudas, pero estoy perfectamente consciente de que hay ese otro mar de certezas. Yo te diría en muchos casos de falsas certezas, de ideas que no es que sean ciertas, pero es que son útiles o es que son efectivas, ¿no? Pero en efecto, pues parte del problema es que la duda o la incertidumbre no tiene por qué ser en sí misma un problema. Otra cosa que yo aprendí escribiendo este libro es que la duda y la incertidumbre son parte consustancial de la condición humana. La ilusión de certeza, que de pronto pareciera ser un lugar al que tratamos de escapar cuando la incertidumbre, cuando la ambigüedad o cuando la complejidad se vuelven intolerables, esos son un problema. Y ahí es cuando dejamos de pensar. Dejamos de pensar cuando nos sentimos seguros de las cosas. Pero cuando admitimos la incertidumbre como parte consustancial de nuestra condición, seguimos pensando. ¿Me explico? Entonces,
creo que una y otra están, digamos, imbricadas en la medida en que el mar de dudas es un contraespejo de ese mar de certezas. Yo creo que en buena medida la nostalgia por las viejas certezas o por nuevas certezas expresa una profunda intolerancia o una profunda incapacidad de habérselas con la complejidad, la ambigüedad, con la incertidumbre del mundo contemporáneo. La certeza es el lugar al que vas a tratar de refugiarte cuando sientes que te estás ahogando en las dudas. Pero en realidad en las dudas no nos ahogamos. En las dudas estamos chapoteando todo el tiempo. Porque la mayoría de las cosas, la mayoría del tiempo, no las sabemos. Recientemente he visto con enorme interés y no poco escepticismo, digamos, pero con enorme interés, lo que está pasando con el partido, o lo que está empezando a pasar con el Partido Demócrata en Estados Unidos, no solo con la figura de Zoran Mamdani, que es por supuesto la figura señera y al mismo tiempo anómala de toda esa narrativa, sino con los dos triunfos en Virginia y en New Jersey, con las gubernaturas y con lo que estuviera pasando. Y quizás lo único que veo, y ahí sí me detengo particularmente en el caso de Mamdani, es una retórica que ya no necesariamente lucra con la certeza. Esa crítica va, te diría, históricamente a todos los políticos. Es decir, Andrés Manuel López Obrador es un político que lucra con la certeza, y Donald Trump y Barack Obama y Emmanuel Macron, es decir, y Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Los políticos son máquinas de vender certeza. Por supuesto. Mamdani es una máquina rara, porque de un lado vende certeza, es decir, y yo voy a hacer gratis el transporte público en Nueva York y voy a abrir tiendas de abarrotes que son gratis, que yo creo que van a quebrar a todas sus queridas bodegas neoyorquinas, pero él dice eso y lo vende como certeza, pero al mismo tiempo sale a tratar de entender, o cuando menos a fingir que trata de entender por qué la gente votó por Trump. Trata a, digamos, fingir o ejecutar, o algo a medio camino, seguramente algo a medio camino, una escucha, algo que no está del lado de la certeza. Y eso me parece menos revelador de quién es Zoran Mamdani que de los nuevos electorados. Empieza a calar menos el discurso de la certeza y podría haber una fuga hacia adelante en ese sentido, Carlos. Mira, quizás es muy prematuro para decirlo, digamos, con demasiada seguridad, pero sí creo que Mamdani es un síntoma. No quiero exagerarlo porque es una alcaldía, no es ni siquiera un gobernador. Y los otros dos triunfos demócratas el mismo día, paradójicamente, a pesar de ser de puestos mucho más altos y más con más responsabilidad, no tuvieron la proyección o no supieron capturar la imaginación del público como supo hacerlo Mamdani. Pero sí no hicieron una campaña negativa. Eso sí unifica las tres campañas. Claro, exacto. Creo que, bueno, en el caso de Mamdani, sobre todo, también hay una apuesta que fue muy exitosa por las nuevas tecnologías, por lo que se llama la economía de la atención, por los videos verticales. O sea, ya es una campaña hecha completamente para otra época, ¿no? Pero a mí me interesa mucho lo que dijiste ahorita de la escucha, porque creo que en Mamdani hay una campaña, un discurso. No sé si es un proyecto o nada más un discurso, pero creo que hay un discurso hecho a la medida, con precisión de sastre italiano, de lo que el electorado, la mayoría del electorado neoyorquino quería escuchar. ¿Y qué quería escuchar? Ya no quería escuchar guerra cultural. De hecho, por ejemplo, Cuomo trató de introducir muy forzadamente el tema de Palestina y el hecho de que pues Mamdani es musulmán y que ha hecho críticas al Estado de Israel. De hecho, creo en algún momento se definió como antisionista. En fin, trató de jugar conforme a las reglas de ese viejo libro y no le salió. Y Mamdani muy rápidamente creo que se dio cuenta de que ese no era un discurso ganador. El discurso ganador fue decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene la gente? ¿Qué está pidiendo la gente? Pues que bajen los precios de las rentas, que suban los sueldos, o sea, cosas como de justicia económica elemental, que para alguien, digamos, que hubiera pasado de los 90 para acá, diría, no, eso ya es muy viejo, hace falta. Bueno, a lo mejor estamos en una época que ya dio toda la vuelta, ¿no? Y no, en una lógica pendular de la historia. Bueno, pues sí, pero hay algo profundamente novedoso y entusiasmante de pronto en ese discurso dentro de un partido demócrata
Demócrata que por mucho tiempo fue digamos, dominado por la certeza de que lo importante era el centro, el votante de centro. Yo creo que esa idea tuvo mucho éxito, tuvo una larga vida, pues ahora sí que fue eterna hasta que se murió, ¿no? En este momento, nada indica que capturar el centro sea una buena estrategia política, porque ¿dónde está el centro? Entonces, Mamdani en ese sentido representa un ayornamiento, no diría del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata es muy grande y hay muchas cosas allá adentro, pero del ala izquierda del Partido Demócrata, en efecto, y sería lo más cercano, quizás paradójicamente, a la posibilidad o a la noción, una sombra ahí de una nueva izquierda en ese sentido. A ver, en ese sentido, déjame ir a tu entrevista, a la parte escandalosa de tu libro, el TV Notas de tu libro, que es la entrevista de Fukuyama. No, pues si yo desde que vi, Dios mío, Francis Fukuyama se va a atrever a ser cuestionado. Ajá. Pues digo, pobre Fukuyama, porque sí, le costó caro su butad, digamos. Sí, es decir, hablar del fin de la historia, pues lo hizo un poco el hazmerreír filosófico. Y me asombra mucho cómo en la entrevista se mantiene en su macho, digamos. Es decir, lo que te dice es, ok, había otras alternativas coyunturales a la democracia liberal, pero sigo sosteniendo que la democracia liberal es, digamos, el sistema de gobierno que prevalecerá. O sea, a Fukuyama le parece que estamos en una crisis ejecucional. No le parece que haya un problema de fondo con la democracia liberal. Creo que a estas alturas ya quedó claro que hay un problema de fondo con la democracia liberal, que a muchos nos parecía tan simpática y por la que apostamos tanto y nos parecía tan bonita y tan linda y tan justiciera, pero no era. Es decir, evidentemente había un problema de fondo. ¿Te parece que, digamos, este cambio de paradigma que acusa no Mamdani, que me parece una figura bastante peculiar, sino el electorado que opta por él, que ese me parece más interesante, empieza a apuntar hacia un nuevo camino de modelo de gobernanza y de sistema político? Es decir, y no estoy diciendo el que nos resolverá de una vez y por siempre el mar de dudas, sino a un paradigma viable, porque creo que lo que estamos hoy es en que no hay paradigmas viables. Empezamos a vislumbrar uno. Mira, yo te diría que parece viable no como paradigma de gobernanza, pero sí como discurso de campaña. Y no es menor que alcance para ganar, ¿no? Y que haya una señal muy clara de un electorado progresista como el de Navarro diciendo, yo por esto sí apuesto, yo esto sí lo respaldo. Pero como te decía hace rato, el problema no es tanto, digamos, en este momento me parece más, o sea, sí hay que ganar elecciones, pero hay que demostrar la viabilidad, convertir ese discurso en proyecto, y eso se hace sobre la marcha. O sea, por mucho que tuviera diseñado ahorita un plan de gobierno, las cosas van a cambiar el día 1 cuando tome posesión de la alcaldía. Y ahí no estoy tan seguro, porque creo, uno, que las ideas de Mamdani, como dices, creo que pues habrá que verlas ya con las arcas públicas en la mano, viendo la legislación. ¿Esto realmente se puede hacer? ¿Tiene el alcalde de Nueva York el poder para cumplir con esas promesas? O más bien eran aspiraciones que él supo representar, pero que cuando se revelen los estrechísimos límites que tiene el poder de un alcalde, entonces lo usará como un trampolín para brincar a una siguiente posición. Yo lo que te diría aquí, en todo caso, es que sí, es una crisis de viabilidad, sobre todo de ciertas ideas atractivas, ¿no? Porque además Mamdani tiene enfrente, y esto es muy importante siempre pensarlo, por mucho que nos guste un candidato que nos parezca atractiva su idea o prometedora, pues hay que ver en qué cancha va a jugar y a quiénes va a tener enfrente. Y Mamdani tiene dos grandes rivales. Uno es el Partido Republicano MAGA, sobre todo Donald Trump, que lo trae entre ceja y oreja, y el otro es todo el establishment del Partido Demócrata, que sigue en la idea que en algunos estados podría llegar a ser cierta, de que es mejor tratar de apostar por crear un nuevo centro que reúna suficientes electores para poder derrotar a los republicanos. Cuando me describes esa, digamos, extraña coalición, dirían en inglés, esos strange bedfellows, es decir, el MAGA y el Partido Demócrata tradicional, lo que te estás refiriendo es
al establishment político tradicional. Es decir, a lo que te estás refiriendo es al siglo XX. Bueno, no sé, porque MAGA no me parece establishment. Yo creo que MAGA pero surge el derrotó establishment al político partido. tradicional, Claro, ¿no? se montó en él, lo parasitó y luego lo devoró. El establishment político tradicional del Partido Republicano está aniquilado. El Partido Republicano ya es el partido de Donald Trump. Correcto. Y en ese sentido es el partido de una nueva clase política. Lo que no hay del lado demócrata es eso. Es generacional, es decir, a lo que apuntaba, digamos, mi construcción falaz de argumento era a decir, hay, digamos, cuando digo esperanza, no es esperanza de que todos seremos felices, Sí. es esperanza de que podamos empezar a construir, digamos, modelos de gobierno y proyectos políticos viables. Eso pasaría por un renuevo generacional. Es decir, finalmente lo que estamos viendo todavía es una pugna generacional y una tensión generacional, y la flojera de pensar estaría del lado de una generación que va de salida. Híjole, man, pues yo creo que en parte sí. O sea, no creo que sea lo único y tal, pero sí, yo sí me topo con demasiada frecuencia con marcadores etarios que son lo que define como ciertas distinciones políticas, ¿no? Creo que hay una generación dolida, nostálgica por muchas cosas que ellos construyeron, que de pronto ya no están de pie, ¿no? Y que eso debe provocar realmente una sensación de mucho extravío, casi te diría existencial. Pero bueno, pues así es la historia, ¿no? Como me dice Iván Krastev en la última entrevista del libro, lo peor que le pudo haber pasado a los liberales fue la arrogancia que derivaron de aquel triunfo noventero, y ahora que todo aquello que ese triunfo representaba empieza un poco a hacer agua, ellos se comportan como si la historia los hubiera traicionado. Pero la historia no está casada con nadie. Yo sí veo mucha gente, digamos... Sí, está casada con la realidad. Bueno, claro, exacto. O sea, es muy veleidosa en ese sentido, ¿no? Yo sí veo a una vieja guardia que tiene muchos problemas para vérselas con el cambio tan profundo, tan rápido y en tantos flancos que hemos experimentado durante la última década o algo así. Pero también veo a una generación joven, digamos, con ganas de hacer cosas, buscando nuevas ideas, nuevos liderazgos, ¿no? Nuevas propuestas, pero a la que le falta experiencia y que de pronto también es muy susceptible de caer presa, digamos, uno del enojo. Como dice Solnit en la entrevista citando a Orwell, el enojo es una emoción peligrosa porque es profundamente manipulable. Y es una emoción que le encanta a los políticos actuales. Sí. Entonces, digamos, si la nostalgia es el peligro que yo veo en la generación de la vieja guardia, el enojo es el peligro que yo veo en las generaciones más jóvenes. Tú empiezas el proceso de redacción de este libro, que ni siquiera iba a ser un libro originalmente, pues creo leer correctamente, como un demócrata liberal enlutado, como alguien que está, digamos, elaborando un duelo por un ideal perdido que nos había legado, bueno, yo soy más viejo que tú, pero que te había legado la generación anterior. Sí. ¿Cómo lo terminas? ¿Cómo te dejó? Es decir, ¿te permitió elaborar ese duelo o sigues ahí? No, yo creo que en efecto sí fue un velorio en ese sentido, como de esa sensación que describo al principio. Te diría, yo sigo siendo, digamos, un demócrata liberal de izquierda, un liberal igualitario, como es en Estados Unidos, pero te diría que lo soy en un sentido mucho más escarmentado de lo que lo fui en mis años formativos, mucho más consciente de la dificultad, de la contingencia, de la fragilidad de ese orden que me parece deseable, digamos, de una izquierda liberal, de una izquierda democrática, como se dice en México, ¿no? Y sobre todo, además, como muy consciente de que el entorno hasta este momento parece particularmente hostil a la posibilidad de ese proyecto, de esa sensibilidad política. En ese sentido, yo te diría que yo me reconozco entre una de las varias familias que han perdido con los cambios que han ocurrido durante los últimos años, pero algo que me reconforta es que también veo para atrás y digo, pues acuérdate que los liberales los liberales tipo Fukuyama ya creyeron que ya habían descubierto la receta, que ya habían ganado, y pasaron unos años y resulta que no,
nada nos indica que eso no puede volver a pasar con quienes ahora están en su propio triunfalismo. Tú tienes 40 años, si no me equivoco. 48. Ah, no soy tan mayor que tú. Nada más uso menos buenas cremas. Entonces te voy a hacer la pregunta generacional que corresponde. Yo tengo 50. Okay. Platicaba yo con un amigo de nuestra rodada, entonces, hace poco, que tristemente ya no nos va a tocar a nosotros reconstruir. Nos va a tocar aconsejar, nos va a tocar interpelar, nos va a tocar escuchar, quizás nos toque orientar, pero no será la nuestra la generación que reconstruya, decíamos. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión? No lo sé, porque yo siento que en una de esas podría pasar que este nuevo orden que de pronto se nos presenta con una capa de contundencia y de invincibilidad termine siendo más frágil de lo que parece. Quizás, digamos, yo haría un corolario a lo que decías. A lo mejor a nosotros no nos toca cosechar los frutos de aquello, el tiempo que nos quede para reconstruir, pero a lo mejor sí nos toca empezar a reconstruir. Déjame ir más allá, porque me gustó particularmente y celebré especialmente la entrevista con Stefanoni dentro del libro, porque me parece que hay una amenaza latente, digamos, de una derecha radical en el horizonte. O sea, ya no sé si querer que permanezca este orden, porque el que puede venir está peor. Sí. En ese sentido, ¿cómo, digamos, combatir esa posibilidad? ¿Cómo combatir la amenaza de esa extrema derecha que se alza en el horizonte? Pues justamente para mí el antídoto es una nueva izquierda, ¿no? O sea, una izquierda que realmente esté a la altura del desafío del momento, de las sensibilidades del momento, una izquierda que no esté apoltronada en la comodidad de su pretendida superioridad moral. Que no crea que todas las derechas son iguales, ¿no? Incluso entre las nuevas derechas hay enormes diferencias, ¿no? Bolsonaro es muy distinto de Milei, y Trump es muy distinto de Bukele y de Le Pen y de Meloni, ¿no? Entonces, o sea, Meloni es un fenómeno, de hecho, como perturbador para bien. Es decir, sí, es empieza uno a estar como muy raramente de acuerdo en cosas con Meloni a veces. Pero claro, también lo que pasa es que la coalición que hizo Meloni es una coalición muy estable para gobernar, muy difícil para hacer cambios, ¿no? Y la parte, digamos, más moderada de la derecha que ella necesita para gobernar, de alguna manera la ha tenido atemperada, ¿no? Pero bueno, digamos, más allá de esa amenaza que yo creo que existe, aunque de pronto también pienso que se usa como petate del muerto, ¿no? Yo te diría que para mí el antídoto, el mejor antídoto para que esas nuevas derechas se sigan consolidando o sigan creciendo, son nuevas izquierdas que no nada más apuesten por tener la razón, sino que apuesten por ser efectivas, por dar resultados, por no nada más ganar en el ámbito del discurso, sino que la gente de pronto diga, es que estos sí están haciendo una diferencia en mi vida. Y una diferencia que no tiene que ver nada más con que a lo mejor tengo unos cuantos pesos más en el bolsillo, aunque desde luego eso ayuda, sino también tengo mejor calidad de servicios públicos, más oportunidades laborales, menos precariedad. O sea, es el paquete completo. No es nada más que la gente esté un poco más cómoda en su precaria condición de clase media, ¿no? Yo pienso mucho en los países asiáticos y en las diferencias que hay entre las clases medias asiáticas, por ejemplo, y las clases medias latinoamericanas. Las clases medias latinoamericanas siempre están a una crisis económica o a una devaluación de volver a caer en la pobreza. Y eso las hace particularmente conservadoras. Porque la desigualdad es mayor. Exacto. En cambio, en esos países asiáticos donde hay clases medias mucho más consolidadas, que ya tienen un patrimonio, que tienen servicios públicos que realmente, en los que realmente se pueden, en los que pueden descansar, en los que se pueden apoyar, son clases medias, me parece, mucho más dispuestas a experimentar políticamente. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría tener clases medias así.
pero para transitar de las que tenemos a aquellas, me parece que hace falta una agenda de izquierda que apueste por fortalecer los servicios públicos, la educación, desde luego la seguridad, la salud. O sea, nadie sale de pobre solamente recibiendo efectivo. Y si sales de pobre así, saliste de una manera particularmente precaria que puedes volver. Los países que han derrotado la pobreza son países que la han derrotado no dándole dinero a la gente y diciéndole toma el dinero y corre a resolver tu problema en el mercado. Aquí hay una red. De hecho, en francés hay esta expresión fabulosa que es el Estado Providencia, ¿no? Que es una red que te cacha cuando tienes un problema, que no te va a dejar caer y en la que puedes confiar y puedes hacer tu vida pensando que esta red siempre te va a seguir a lo largo de la trayectoria. Ese es para mí, digamos, lo que sería el mejor antídoto. Al final, esto no es tan novedoso. Lo que te estoy diciendo es lo que decía Tony Judt, que el estado de bienestar en la Europa de la posguerra fue la fórmula para tratar de recuperar la lealtad democrática de las clases medias. O sea, la apuesta es algo tan siglo XXero como la socialdemocracia. Aunque tiene que ser una socialdemocracia del siglo XXI. Tenemos que reinventarla, porque las condiciones de la socialdemocracia en el siglo XX ya no las tenemos hoy. Ya no tenemos partidos, por ejemplo, que sean los partidos de los trabajadores. Sindicatos que no sean aparatos clientelares. Exactamente. Entonces, aquella fórmula se acabó. Tenemos que encontrar una nueva. Pero, digamos, la idea de una izquierda que produzca ese tipo de resultados creo que sobrevive. Yo ya fui militante socialdemócrata, por cierto, a los 25 años y no lo voy a volver a hacer. No sé si tú te vayas a animar. ¿Qué toca hacer como ciudadano? ¿Qué toca hacer cuando uno no está queriendo hacer carrera política ni la va a hacer? Yo creo que toca seguir ejerciendo derechos tan elementales como la protesta, como la libertad de expresión, como la asociación, defender esos derechos. Yo creo que toca no dejarse desmoralizar y no dejarse derrotar de pronto por acciones de gobierno o discurso de gobierno que tienden a estigmatizar a todos aquellos que no están de acuerdo. Yo creo que hay que defender esos derechos ejerciéndolos hasta el último aliento. Déjame echarle unos ingredientes al cóctel. Yo creo que toca ser escéptico y no enojarse. Y creo que toca reconocer las cosas que hacen bien todos los actores. Y hay, en una de las entrevistas, juegas mucho con la idea de la credibilidad democrática. En la entrevista, ya no recuerdo quién es tu interlocutor sobre cómo ser oposición. ¿Quién lo es? Laura Gamboa. Laura Gamboa, de Colombia. Yo creo que también perdemos credibilidad democrática en el momento en que nos enojamos y descalificamos sistemáticamente a todo el que no piensa con nosotros. Creo que una cierta mesura en el discurso sería de una enorme utilidad para construir o reconstruir sociedades más democráticas. Sí. Mira, yo trato de suscribir, no siempre lo logro, pero yo trato de suscribir eso en mi práctica profesional cotidiana. A mí me toca debatir mucho con gente con la que no estoy de acuerdo. Y yo creo que hay un ejercicio interesante en tratar de recuperar la conversación en medio de la polarización, de las descalificaciones. No es fácil, pero creo que es de esas cosas que hay que hacer a pesar de que no sean fáciles o precisamente porque no son fáciles. Es de esas luchas, bueno, tú lo recordarás, es de esas luchas que decía Albert Camus, que decía, él decía, me gustan las causas perdidas porque las causas perdidas exigen un alma entera, tanto en sus derrotas como en sus victorias pasajeras. Oh, sí. Carlos Bravo, regidor, Mar de Dudas, conversaciones para navegar el desconcierto, está coeditado por Grano de Sal y Gato Pardo. ¿En dónde podemos leerte, verte y seguirte en redes sociales? Bueno, yo estoy todos los martes con una columna que se llama Ruinas del Futuro en el Heraldo de México. De casa. Y los sábados con otra columna que se llama Radar de Libros. También aquí estoy los martes con Leo Zuckerman en La Hora de Opinar. Y los jueves en la mañana también aquí en el Heraldo con Julio Patán y Ignacio Zavala. Tengo una sección que se llama El Regidor. Y también, bueno, hago comentarios de vez en cuando en Radio Fórmula. Todos los jueves también con Enrique Acevedo. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Mi cuenta de Twitter es, de X es Carlos Bravo Reg y de Instagram es Carlos Bravo Regidor.
Bueno, a mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. En Twitter ni Dios lo vaya a permitir. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcast. Tendré que decir algo muy negativo de Mar de Dudas que lo dejé para el final. Está agotado. Entonces, suerte si quieren intentar encontrarlo, porque yo he fracasado ya varias veces. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.